Gaia es el nombre de una sonda espacial propuesta por la Agencia Espacial Europea que fue lanzada el pasado 19 de diciembre. Se trata de una misión espacial de astrometría con la que se espera obtener un catálogo de aproximadamente 1.000 millones de estrellas. Sus objetivos comprenden medidas astrométricas o posicionales y medidas de velocidad radial. Con este proyecto se pretende crear un mapa tridimensional de las estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea y más allá, extremadamente preciso. También hará un mapa de sus movimientos que nos dan pistas sobre el origen y evolución de la Vía Láctea. Este masivo censo estelar proporcionará los datos básicos para abordar un amplio rango de problemas importantes relacionados con el origen, estructura, evolución e historia de nuestra galaxia. Se espera descubrir cientos de miles de nuevos objetos celestes como planetas extrasolares y enanas marrones. Dentro de nuestro sistema solar, Gaia identificará también millones de asteroides y ofrecerá nuevas pruebas sobre la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Científicos de la UNED trabajan activamente en este proyecto en colaboración con científicos de otras universidades. Es el caso del profesor de Inteligencia Artificial de nuestra universidad, Luis Sarro, quien ha aprovechado una visita de dos colaboradores de sendas universidades europeas para acercarles a nuestros micrófonos y que nos cuenten cosas sobre este ambicioso proyecto estelar. Agradecemos al profesor Sarro su esfuerzo, ya que además de realizar la entrevista, nos ofrece su traducción simultánea. Hola a todos, nos encontramos una vez más tratando temas de investigación que se realizan en el Departamento de Inteligencia Artificial y esta vez en particular vamos a hablar de una de las líneas de investigación que seguimos que está relacionada con una misión espacial que ha sido lanzada recientemente, es la misión espacial Gaia, y vamos a aprovechar que tenemos con nosotros en el departamento a dos investigadores, Joris de Ridder, de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y Barry Hall, de la Universidad de Ginebra, en Suiza. Han venido a trabajar con nosotros en el departamento en el análisis de los datos de la misión espacial. Decía que vamos a aprovechar que los tenemos aquí para tratar cuestiones y aspectos de la misión que yo creo que son de interés general. Vamos a empezar por el principio. Voy a preguntarle a Joris por el lanzamiento de la misión, que como decía ha tenido lugar recientemente, y cuál es el estado actual. Joris, I understand that the Gaia satellite has been launched recently. We would like to know the present status of the mission, where it is, how it all went. Okay, so since the launch, Gaia has been flying for more than 1.5 million kilometers. And so now it has arrived at its final destination and they're inserting the spacecraft in its final orbit, and then we can start with the observations. Joris nos decía que desde el lanzamiento Gaia ha estado viajando por el espacio hasta el punto en el que va a permanecer durante una serie de años y que justamente ahora está llegando a ese punto y se le va a insertar en el punto L2. Ahora mismo se están llevando a cabo las pruebas de los sistemas electrónicos para ver cómo está todo, cómo está funcionando. Barry, ¿cuáles son los objetivos de esta misión? Barry, what are the scientific objectives of the Gaia satellite? So Gaia is launched to really make us understand our position among the galaxy and the stars where we reside in. It will look at all kinds of aspects of our Milky Way, the big disk of 1 billion stars, or actually 200 billion stars, in which the Sun is one of them. And there are many objectives, but they're mainly based on understanding the history of our galaxy and also understanding the properties of all the stars. Sí, Barry nos estaba explicando que el objetivo principal de la misión Gaia es entender el entorno en el que se encuentra el Sol. El Sol es una estrella más entre 200.000 millones que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea, y el objetivo es comprender la historia, cómo se formó nuestra galaxia, la Vía Láctea, y cómo ha evolucionado en el pasado. Le voy a preguntar ahora qué es exactamente lo que mide el satélite Gaia, qué es lo que hace
en el espacio. But what are the actual measurements that Gaia is taking or is expected to take? So Gaia is a so-called astrometric mission, and astrometry just means measurements of stars. So what Gaia does very well is measure positions of stars. And it does this over a period of 5 years, and that allows us actually to measure not only their exact positions and motions, but also their distance. And based on that, we can derive a lot of properties of all the stars in our galaxy. Sí, Gaia es una misión que conocemos como misión astrométrica y cuyo objetivo principal es medir las posiciones, las distancias a las que se encuentran las estrellas respecto al Sol y cómo se mueven. Barry, why is it so important to measure these positions and proper motions and distances? So one of the problems we have as astronomers is that we're based on the Earth and all the stars are very far away. If we just look at the sky, we see dots as stars, but it does not really, it's difficult to interpret. If we have information on exactly where these stars are, and especially how far away they are, we can determine how bright they really are, and from that we can derive a whole lot of other properties, like what is their mass and their age. And additionally, looking at the motions of the stars, we can actually determine how they move within the galaxy, which tells us a lot about the formation history of where the stars were formed and if they are actually formed together or not, and how our galaxy formed. Sí, le preguntaba a Barry por qué es tan importante en astrofísica medir las posiciones, las distancias y los movimientos a las estrellas que nos rodean. Y él me explicaba que la importancia fundamental es que sin estas medidas, los astrónomos, tomando observaciones desde Tierra, lo único que vemos al mirar el cielo son puntos brillantes. No tenemos información espacial sobre si esos puntos están cerca o lejos. Podrían ser estrellas muy brillantes que están muy lejos y brillar exactamente lo mismo que una estrella débil que está muy cerca. Conocer las distancias a las que se encuentran las estrellas nos permite conocer mucho más de la física, saber si esos objetos son más brillantes o menos brillantes y conocer sus propiedades físicas, elaborar modelos sobre cuál es la masa de esa estrella, cuál es su edad, conocer muchas más cosas. Y además, conocer cómo se mueven en la galaxia nos permite conocer el potencial gravitatorio de nuestra galaxia, es decir, qué compone nuestra galaxia, dónde está la masa y elaborar modelos sobre cómo se formó y cómo ha evolucionado. Joris, ¿quién construyó el satélite Gaia? ¿Quién es responsable de esta misión espacial? Now, who built the Gaia satellite? Who is responsible for this mission? So it's the European Space Agency that built the mission. It's already doing that for more than 10 years. It's called a cornerstone mission, which means that it's very important for Europe. It's a lot of money has been spent on it, and it's the astronomers all over Europe that have been developing all the software that is needed to process all the Gaia data. Joris nos estaba explicando que la Agencia Espacial Europea es la responsable de la construcción y el lanzamiento de la misión espacial Gaia. La Agencia Espacial Europea a la que pertenece no solo nuestro país, España, sino muchos otros países de Europa, y que lleva 10 años, de hecho, participando o intentando construir este satélite que se acaba de lanzar al espacio. Gaia es una misión identificada dentro de los planes de la Agencia Espacial Europea como una misión que llaman los ingleses Cornerstone, que quiere decir que es de una importancia fundamental, es una misión crítica dentro de los planes de la Agencia Espacial Europea, los planes científicos. Joris también nos contaba una cosa muy importante y es que aunque la Agencia Espacial Europea es la responsable de la construcción física del satélite y de su lanzamiento, hay institutos de toda Europa involucrados en el desarrollo de los programas informáticos que van a hacer el procesamiento y el análisis de los datos. Esto es muy importante en esta misión espacial en particular porque Gaia va a observar una cantidad de estrellas descomunal, nunca antes alcanzada por un proyecto similar. La cifra, aunque es difícil hacernos una idea, pero son 1.000 millones de estrellas. Claro, procesar y analizar todos estos datos es una cuestión extraordinariamente difícil.
Y, de hecho, la Agencia Espacial Europea no se encarga de este procesamiento y análisis, sino que la Agencia Espacial Europea ha pedido ayuda a la comunidad científica y se ha creado un consorcio de instituciones de toda Europa con varios cientos de investigadores que han sido y somos los responsables de desarrollar los programas informáticos que van a realizar todo esto. Y precisamente la visita de Joris y de Barry aquí al Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED está motivada precisamente por eso, porque en conjunto los departamentos en los que trabajamos se encargan de desarrollar programas para un bloque particular de los problemas que se va a encontrar Gaia, que son los de lo que llamamos la Unidad de Coordinación 7. Como decía, el consorcio que se dedica al procesamiento y al análisis de los datos engloba muchísimas tareas, muchísimos institutos, muchísimos científicos, y dividimos ese consorcio en unidades de coordinación más pequeñas que se encargan de partes de este procesamiento. Y dentro de cada unidad de coordinación, pues tenemos subgrupos que abordan tareas particulares. En particular, nosotros estamos entre otras unidades de coordinación, como decía, en la 7, que se encarga de estrellas variables. Voy a preguntarle a Joris exactamente en qué consiste, qué son las estrellas variables y por qué son importantes para el desarrollo científico. Joris, I was explaining to the audience that there is this consortium, DIPAC, which is in charge of processing the data and analyzing the data. And I was explaining that we are actually in CU7, which is in charge of the analysis of variable stars. What are variable stars and what's their importance in the context of the galaxy? So variable stars are stars of which the brightness is not constant. So they are vibrating much like an instrument, but instead of seeing or hearing this with sound, we see this with light. So we see the brightness of the star change in time. And just like we can recognize an instrument depending on its sound, we can, for example, easily recognize a contrabass versus a violin. We can also easily recognize a star, but when we look at its brightness variations. So studying variable stars actually has two applications. The first one is we can study the internal aspects of the stars, because we only can see the outer layers, but with these vibrations we can study the internals of the stars. And variable stars can also tell us several things about the structure of our Milky Way. Joris nos estaba explicando que las estrellas variables son estrellas cuyo brillo varía con el tiempo. Y esa variación de brillo se produce de forma armónica, exactamente igual que en un instrumento. La única diferencia es que en el instrumento lo que nos llegan son ondas sonoras, variaciones de presión, y en las estrellas lo que varía no es la presión, sino la intensidad de la luz. Y exactamente igual que nosotros podemos distinguir fácilmente un contrabajo de un violín por las vibraciones sonoras que nos llegan, también podemos distinguir unas estrellas de otras por las oscilaciones de brillo que presentan. Joris nos decía que hay dos razones fundamentales por las que las estrellas variables son muy importantes. La primera es que estudiando las oscilaciones de brillo somos capaces de comprender y de estudiar el interior de las estrellas. Habitualmente nosotros solo somos capaces de observar las capas más externas de la estrella, su atmósfera. Y no somos capaces, o es muy difícil, inferir las propiedades internas, la estructura de una estrella, solo viendo sus capas más externas. Sin embargo, las oscilaciones de brillo, estos aumentos y disminuciones de brillo de las estrellas, dependen mucho del interior, de cómo es la estructura interior de la estrella, y estudiando las oscilaciones somos capaces de entender y de elaborar modelos que describan esta estructura interna de la estrella. La segunda es que algunas de estas estrellas variables son visibles a muy grandes distancias, son muy brillantes y nos permiten conocer mejor la estructura de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, en las partes más alejadas y que por lo tanto son más difíciles de detectar. Las estrellas que no son muy brillantes no son visibles a grandes distancias. Sin embargo, estas estrellas variables que sí son muy brillantes las podemos ver muy lejos. Le voy a preguntar ahora a Barry por los desafíos técnicos y científicos
conlleva procesar, como decía, una cantidad tan descomunal de estrellas. Hablábamos antes de 1.000 millones de estrellas. Barry, what are the challenges involved in Gaia? What are the challenges, the technical challenges of building the satellite and the scientific challenges that we face in processing and analyzing all this data? So maybe start with the processing challenges. The idea is that Gaia will observe 1 billion stars. And just imagining going through a data set of 1 billion stars. There was a satellite before, Hipparcos, which made a catalog of about 100,000 stars. Now that took already several years to compile, and the results can be actually put in several books. You can fit them still on your bookshelf. Think now about Gaia, which will create, if you would put that in books, the output, a bookshelf you need of 1.5 kilometer. You see that's a huge amount of data, and that already gives a lot of difficulties in just handling data and doing the processing of that. Barry me decía que, para poner en contexto lo que significa la misión Gaia, hubo una misión, digamos, precursora que realizaba una tarea similar a la de Gaia, pero a mucha menor escala. Se llamaba Hipparcos. Es una misión que se lanzó creo que a finales de la década de los 80 y cuyo procesamiento llevó unos pocos años. Para hacernos una idea, pues observó unas 120.000 estrellas y el resultado final se publicó en forma de catálogo, pues en unos pocos libros que cabrían en cualquier estantería. Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer lo mismo con Gaia, la librería que necesitaríamos tendría una anchura de 1,5 kilómetros. Es decir, que hemos aumentado la cantidad de datos en un factor enorme. Y obviamente eso conlleva unas dificultades técnicas muy grandes, porque necesitamos procesar esa cantidad tan descomunal de datos en escalas de tiempo en las que sea aprovechable. Es decir, no podemos esperar décadas para tener un catálogo con los resultados de Gaia. Necesitamos procesar todos esos datos y analizarlos en escalas de tiempo mucho más pequeñas. Le voy a preguntar ahora por otros desafíos que tengan que ver con la construcción del satélite. Now, having heard about the technical challenges of processing the data, what makes the construction of Gaia so special? What are the challenges faced by constructing the satellite? So, the satellites, one of the main goals of the satellite is to measure very precisely positions, or more correctly, angles between stars on the sky. Now, imagine that you're looking to the moon just with your naked eyes. You see the moon, but you don't really see the craters. Now, then take a binoculars, and you see that it's quite difficult to hold it steady in your hands, but you see more craters and more detail. Now, imagine that Gaia, standing from the Earth, would look at the moon. What it can see is actually a euro on the moon. That's the precision at which Gaia can measure. So from that, you also have to be able to hold your binocular or the telescope that steady. And this means that the whole satellite has to be extremely stable. So we have, for example, a shield which makes sure that it's covered, that it's not influenced by the solar radiation too much. And there are a lot of technical issues which are incorporated in the satellite to make sure that it doesn't deform or have any variations or motions which would disturb these observations. Sí, Barry nos ponía un ejemplo estupendo de los desafíos técnicos que involucra la construcción del satélite. Nos decía que si efectivamente miramos hacia la Luna a simple vista, vemos los mares, los cráteres con cierta dificultad, que si utilizamos unos prismáticos vemos muchos más detalles de la superficie de la Luna, pero que al mismo tiempo necesitamos tener un buen pulso para mantener los prismáticos razonablemente estables, si no toda la imagen está vibrando y moviéndose. Bueno, Gaia sería capaz de detectar una moneda en la superficie de la Luna. Eso es una precisión increíble para un instrumento astronómico. Y, por supuesto, con esa capacidad de aumento, con esa capacidad de amplificar la imagen, es muy importante tener estabilidad en el sistema, porque cualquier vibración con esa amplificación haría que las imágenes aparecieran muy movidas. Entonces,
uno de los aspectos clave en la construcción del satélite es la estabilidad mecánica, hasta el punto que es necesario proteger al satélite de la radiación solar, de la luz del sol, porque la luz del sol calienta la estructura y puede hacer que la estructura del satélite cambie de forma, se dilate de manera diferente y perdamos esa estabilidad dinámica. Entonces, una de las cuestiones más importantes era precisamente eso, conseguir que el satélite apunte a una zona del cielo sin vibración y sin movimientos de ningún tipo. Voy a preguntar ahora a Joris por qué ocurre con los datos del satélite. Yo creo que es de interés para la audiencia saber cómo funcionan estas cosas. Es decir, ahora mismo el satélite va a ser insertado en el punto donde va a permanecer durante los próximos 5 años, tomando observaciones del cielo. ¿Qué va a pasar con los datos cuando Gaia los mande a la Tierra? ¿Van a ser públicos? ¿Van a ser utilizados por todo el mundo? ¿O nosotros que estamos involucrados en el procesamiento y análisis vamos a ser los únicos que podamos realizar ciencia con ellos? Vamos a preguntarle a Joris. Joris, I was explaining to the audience that now that Gaia is going to be inserted into L2, it will start sending data to Earth, and I would like to ask you to explain to us how it works this. What happens with the data once it's in ground? Is it made publicly available? Are we only allowed to do science and no one else? What happens with the data? So, well, first of all, it's a lot of data that will be downlinked to Earth. So there are dedicated groups who will process the Gaia data. That goes from determining the brightness of the star, but also of the fact whether it's a variable star or not, to determine the temperature of the star, etc. And once all these groups have finished their job, it will be published into a catalog, and that will be available for everyone. So not only for those involved in Gaia, but for the entire European or even the international astronomical community. Joris decía, y es verdad, que la cantidad de datos que Gaia va a enviar a la Tierra es descomunal, que eso presenta problemas, obviamente, porque hay que transmitir todos esos datos desde el punto en el que se encuentra ahora mismo Gaia, que está muy alejado de la Tierra. Hay que transmitirlo a las antenas que hay sobre la superficie de la Tierra, una en Australia y otra muy cerca de Madrid, y que luego todos esos datos hay que procesarlos, hay que investigar qué estrellas son variables, qué estrellas son constantes, hay que calibrar todos esos datos, hay que hacer mucho procesado y mucho análisis, de manera que los datos, según llegan a la Tierra del satélite, no pueden ser hechos públicos simplemente porque la comunidad no tiene el conocimiento para procesarlos y analizarlos. Somos solo los científicos que estamos más ligados a esta misión, los que podemos, los que tenemos el conocimiento de cómo funciona el satélite, para producir resultados que sean científicamente válidos. Ahora bien, una vez que esos datos han sido procesados y analizados, con esos datos se construye un catálogo sin que las personas que hemos estado involucradas en el procesamiento y análisis tengamos ningún derecho especial sobre ellos. No podemos hacer ciencia privativa, digamos. Esos datos se hacen inmediatamente públicos y toda la comunidad, no solo la europea, que digamos hemos sido los que hemos pagado de nuestro dinero, de nuestros impuestos, la construcción del satélite, sino toda la comunidad internacional la que va a tener acceso a esos catálogos, porque habrá diferentes versiones del catálogo. No se va a esperar al final de la misión para publicar el catálogo. Incluso durante la misión, con datos intermedios, se van a hacer publicaciones de catálogos, provisionales obviamente, y toda la comunidad, decía, es la que va a realizar la explotación científica, la que va a investigar pues todos los asuntos que estén relacionados con la formación y evolución de la Vía Láctea. Voy a preguntarle ahora a Barry si Gaia es una misión aislada o si necesita de otro tipo de observaciones para cumplir con sus objetivos. Barry, is Gaia a standalone mission? Can Gaia alone achieve the objectives that it aims at? Or does it need other types of observations to complete the picture of our galaxy? So Gaia is designed to be mostly self-sufficient, which means that indeed Gaia will in itself be able to give us a really good picture of the or of our local galaxy within the universe. Obviously,
it can always be improved by adding additional data. But especially speaking about the astrometry, so the positions, motions and distances of stars, it's something that does not exist at this scale. So it will completely define that kind of data that is being available. So in that sense, Gaia will be really a cornerstone, not only as mission, but as for astronomy for coming decades, to be a resource on which other missions will build. So it's possibly that a lot of other missions will follow up for what Gaia laid down. Sí, Barry nos decía que Gaia tiene dos aspectos. Uno de ellos es en el que hemos hecho más énfasis en esta conversación, que es la medida de distancias, movimientos, posiciones de estrellas. En ese sentido, Gaia es única. No existe nada del mundo de la ciencia que se parezca ni remotamente en cuanto a precisión y en cuanto al número de objetos que va a medir. En ese sentido es como decía, única. Por otro lado, es verdad que Gaia además va a realizar otro tipo de observaciones, va a medir lo que llamamos los científicos el espectro de una estrella, es decir, en qué colores emite más energía y en qué otros emite menos, lo cual nos va a permitir también estudiar la composición química, su temperatura, su tamaño. Pero es verdad que en ese sentido Gaia no es única y sí que necesitará otro tipo de misiones que vendrán en el futuro y que complementarán a Gaia, que serán capaces de medir este tipo de cosas, como los espectros que mencionaba antes, para un número equivalente de estrellas. Hablábamos, de nuevo, perdonad que insista, pero 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Bueno, pues será necesario complementar las posiciones, las distancias, los movimientos que Gaia mida para todas estas estrellas con otro tipo de observaciones. Pero en cualquier caso, las medidas de Gaia en cuanto a distancias, posiciones y movimientos, como decía, son únicas y van a marcar durante décadas la ciencia, sobre todo la astrofísica estelar, que vamos a hacer los científicos. Voy a finalizar con una pregunta para Joris relativa a la duración de la misión. Hemos oído antes que Gaia va a estar 5 años en funcionamiento. Yo quería preguntarle si eso va a ser el final. Es decir, ¿qué ocurrirá cuando acabados 5 años la misión, los fondos, digamos, para Gaia se terminen? Joris, I would like to ask you to finalize this conversation. What happens after these 5 years that Gaia will be at the Lagrange point number 2? What happens? Is that the end of it? Does it continue? Well, there is the possibility of an extension of 1 year. After that, it will take several years to compile the final catalog, and then the scientific exploitation goes on, and that will take more than 10 years because it contains so much interesting information. It's really a treasure chest then. Sí, Joris nos decía que existe la posibilidad de extender la misión 1 año más, es decir, que esté 6 años observando la Vía Láctea, y que incluso una vez que Gaia se apague y deje de tomar observaciones, todavía llevará una serie de años terminar el procesamiento y análisis de los datos para la elaboración de lo que será el catálogo final de Gaia, aunque es muy probable que no exista algo como el catálogo final de Gaia, sino que a medida que vaya pasando el tiempo y mejore nuestra capacidad de procesar y analizar, pues se siga mejorando el catálogo. Y en cualquier caso, la explotación científica, es decir, el estudio de los datos llevará décadas y no creemos que vaya a tener fin. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dar por finalizada nuestra conversación. Hemos revisado desde el lanzamiento de la misión, hemos pasado por los objetivos científicos, por los desafíos técnicos que involucra y hemos analizado, bueno, qué va a pasar con los datos y qué pasará cuando acabe la misión. Voy a terminar dándole las gracias a Barry y a Joris por haber participado con nosotros en esta conversación y por haber venido a trabajar con nosotros en el departamento. Thank you very much, Joris. Thank you very much, Barry, for coming here and sharing with us all your knowledge about the Gaia mission. Thanks for inviting us. Thanks.
Gaia, o la misión espacial que trazará el mapa tridimensional de la Vía Láctea, lo que ayudará a los astrónomos a conocer un poco más de la historia y evolución de la propia Vía Láctea. Un trabajo que durará 5 años. Aunque hasta 2018 no podremos conocer todos los resultados de la misión espacial europea, lo cierto es que los aficionados e interesados en la astronomía están de enhorabuena. Con el viaje de Gaia estaremos más cerca de desvelar los secretos y misterios que aún rodean a la Vía Láctea. Hoy nos han acompañado 3 científicos que participan activamente en el proyecto por nuestra universidad. Luis Sarro, conductor de este coloquio, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, ha entrevistado a Joris de Ridder de la Universidad Belga de Lovaina y Barry Hall de la Universidad Suiza de Ginebra.